3 de marzo se celebra el Día de la Audición. Y para hablar de los cuidados, para mantener nuestra audición sana y por mucho más tiempo, recibimos a la doctora Ana María Mendoza, quien es médico foniatra adjunta al servicio de otorrinolaringología en el Hospital Domingo Luciani. Además es coordinadora docente del posgrado de otorrinolaringología. Doctora Mendoza, un gusto conversar con usted y recibirla en Zona Éxitos. Gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Cómo debemos cuidar la audición, sobre todo ahora que vivimos con audífonos y dispositivos móviles y estamos tan expuestos al sonido? Debemos cuidar la audición, ya que mencionas los dispositivos, con la intensidad del volumen que vamos a manejar con esos dispositivos y el tiempo de duración que vamos a permanecer con ellos en nuestros oídos. Porque hemos tenido pacientes que incluso duermen con los audífonos con el volumen alto toda la noche. Y eso trae repercusiones negativas para la audición. ¿Y cuál es el máximo mínimo? Es decir, ¿puede haber un mínimo y máximo para cada quien? Se lo pregunto por lo siguiente. Uno a veces está en una sala de espera y la gente está viendo los reels de Instagram o cualquier video y atormentan. Entonces yo me pregunto, ¿será que no escuchan o que les parece normal o simplemente es abuso? Entonces, dicho esto, hay un nivel, es decir, la mitad de la barra del volumen, el 70%, ¿cuál es el nivel adecuado para cuidar la audición y tampoco molestar al otro que no quiere escuchar sus videos graciosos? Yo doy una señal muy simple, que es cuando ya el volumen perturba a otra persona, ese es el límite que debe tener el oyente, pues, porque tienes que escucharlo solamente para ti, porque a veces incluso los pacientes tienen los audífonos o los jóvenes o las personas, y el sonido lo escuchamos los que estamos al lado de las personas. Entonces tú dices, Dios mío, o sea, tienes que utilizar la mitad para proteger la audición. Solo que la gente siento que se involucra o se introduce dentro del sonido de una manera de aislarse de todo y entonces aturde a todos los que estamos alrededor, incluso Pero ellos mismos. quien va perdiendo audición, doctora Mendoza, ¿se da cuenta de esa pérdida de capacidad auditiva o se acostumbra? ¿Uno se da cuenta de que se está quedando sordo? Va a depender si la pérdida es súbita o progresiva. Si la pérdida es súbita, el paciente se da cuenta inmediatamente. La persona te dice, mira, yo ayer estaba escuchando bien, me levanté y ya por el oído derecho o el izquierdo no escucho nada. Si la pérdida es progresiva, que se ve en caso de nuestros abuelitos o las personas que están expuestas a ruido por el trabajo, eso va a ir paulatinamente y se va a dar cuenta el paciente cuando ya supera el 50% de la pérdida de la audición. Entonces ya la persona dice, ya va, me tienen que repetir las palabras o me hablan y no entiendo lo que me están diciendo, porque a veces la gente dice, ¿qué me dijiste? No entiendo, pido que me repitan. Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Habla más alto que no te escucho. Entonces, las personas te van dando como signos finos de que hay un problema en audición cuando es progresiva. Pero cuando es súbita, el paciente lo dice de una vez. Y es cierto que la gente grita. Es una mala costumbre. Yo peleo mucho con los pacientes porque el que no se escucha, lo gritan los demás porque yo te digo, no te escucho. Entonces tú gritas. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que le va a hablar al que tiene la pérdida auditiva? Es hablar pausado y bien articulado. Claro, pero abrir la boca. Quien está perdiendo audición, una de las señales puede ser que está hablando más duro que los demás. La señal va a ser cómo escucho en la radio, cómo escucho la televisión. Porque como yo misma no me escucho porque tengo una pérdida, a lo mejor te hablo muy bajito pensando que tú me estás escuchando, entonces la persona me dice, sube la voz porque no escucho. Entonces va a depender. Por eso los abuelitos te dicen, no me grite. O mire, doctora, él me grita mucho, mi esposa o mis hijos me gritan, mis nietos, y yo los oigo. Porque también depende del grado de pérdida que tenga el paciente, porque eso va por grado. Doctora Mendoza, ha nombrado varias veces abuelitos, pero ¿qué pasa cuando la persona es joven o, por ejemplo, un niño? ¿Cómo determinar que está comenzando esa pérdida de la audición? En el caso de los niños, si vamos a los niños menores de 1 año, son los niños que no responden al sonido, que la mamá dice, mira doctora, se cayó una tapa en la cocina y el niño ni pendiente, se cerró una puerta y el niño no hizo ninguna expresión, ni volteó, ni nada, o no tiene lenguaje. Entonces son los niños que llegan al año, año y medio o 2 años y no dicen nada. Entonces la mamá, pero no habla doctora, o yo lo miro, o yo le pongo las comiquitas, o yo le pongo música al niño como si nada, en el caso de los niños pequeños. Ya en los niños escolares va a depender, incluso las maestras te dicen, no toma dictado,
no entiende lo que le están diciendo porque no escucho bien o no entiendo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es discriminar. Yo escucho, presto atención para poder entender lo que me están diciendo y discrimino cuando diferencio un sonido de otro. ¿Hay enfermedades que pueden provocar la pérdida de la audición? Sí, sí hay enfermedades. Tenemos desde procesos infecciosos hasta un tapón de cera. Todos hemos vivido la experiencia de un tapón de cera y, ay, no escucho, no te escucho mal, hasta la misma gripe. La gente tiene gripe, la gente dice, ay, no escucho, no entiendo lo que me estás diciendo. Pero las pérdidas progresivas, es decir, que sí la vas a perder, no que estás dejando de escuchar momentáneamente. Pérdidas progresivas, sí. Por ejemplo, la pérdida auditiva inducida por ruido, porque es progresivo por mi trabajo. Yo trabajo incluso en el caso de ustedes que tienen que tener audífonos, que pasan ciertas horas, o las personas que trabajan en un call center. Eso es desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista, bueno, infeccioso, traumático, tumoral, o sea, causas hay muchas dependiendo de la pérdida. Doctora Mendoza, dice que muchos pacientes se dan cuenta de que están perdiendo la audición cuando ya han perdido 50% de su capacidad auditiva. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Se puede recuperar lo que ya has perdido o necesitas ya el aparatico o algo externo que te permita tratar de compensar esa pérdida? Ok, va a depender del tipo de pérdida, porque hay dos tipos de pérdida, las pérdidas conductivas y las pérdidas neurosensoriales. Las pérdidas conductivas tienen que ver con alteración de oído externo y medio, procesos de infecciones, perforaciones timpánicas, por ejemplo, a veces. Corrigiendo el defecto, la persona puede recuperar parte de la audición. Pero las pérdidas neurosensoriales cuando ya hay daño coclear, ya el daño es del nervio, por otro tipo de causas, desde la edad, procesos infecciosos, procesos tumorales. Entonces ya esas personas con problemas neurosensoriales pueden ameritar auxiliares auditivos, y si ya prácticamente en la audiometría no hay audición residual, o sea, por más de que te pongan el sonido más alto, esa persona no lo oye, la otra opción es un implante coclear que se puede colocar en niños o en adultos, dependiendo. ¿Es muy costoso el implante del que habla? El implante coclear es costoso, es importado. Hubo un momento acá en nuestro país que era donado por ciertas instituciones privadas y en nuestro hospital se han colocado implantes cocleares en el Hospital Dr. Domingo Luciani, pero es costoso. En el caso de los niños, cuando requieren este tipo de implantes, habla de lo importante de la audición para el desarrollo del lenguaje. Es correcto. ¿Hay una edad, un tope, un momento crítico para ponerlo? El deber ser es en el primer año de vida, o sea, el primer año de vida, ¿por qué? Porque a partir desde que nacemos hasta los 4 años más 5 meses adquirimos lenguaje. Si no tenemos la audición, que es nuestro denominador para poder captar toda la información, vamos a tener retardo en la adquisición del lenguaje y así todo el resto de las habilidades. Entonces, diagnosticarlo precozmente para poder adaptar bien sea el auxiliar auditivo o el implante coclear, dependiendo del tipo de pérdida que tenga el niño. Ana María Mendoza es nuestra invitada, es médico foniatra. Volvamos a los consejos. Hablaba de los audífonos a muy alto volumen y en líneas generales cualquier dispositivo, pero ¿qué otras cosas podemos hacer para cuidar que esa audición no se pierda con la edad? La otra cosa que podemos hacer a la hora de los baños de inmersión, bien sea piscinas, en ríos, o sea, mantener nuestros oídos secos, evitar el uso de hisopos, que la gente lo tiene muy tradicional, evitar introducir objetos, porque hay personas que me pica el oído, entonces se rascan con una llave, con un palito, con un clic, o sea, evitar introducir objetos en los oídos. Y ante cualquier eventualidad, dolor, malestar, sensación de oído seco, acudir a los médicos especialistas, acudir al otorrino oportunamente, y algo muy importante que siempre le digo a los pacientes, no automedicarse, porque las personas se ponen a veces un poco creativas, entonces que a mi vecina le mandaron tal gota y a ella le sirvió, me la coloco, no sé si soy alérgico o no, y la gente la utiliza, o que el vecino de al lado le pusieron leche materna para calmarle un dolor, o sea, hacen a veces unas cosas que son un poquito complicadas y llevan al paciente a la emergencia con el cuadro que se ha empeorado por todo lo que han hecho que no deberían haber hecho. Ya para despedir, porque nos quedan apenas un minutico y medio, ¿ve con más frecuencia pacientes jóvenes con pérdidas auditivas? En nuestro hospital vemos de todas las edades, pero lo más frecuente son personas de edad media y de edad avanzada, adultos mayores y personas en edad media, entre 20 y 30 años, pero niños también. Que por cierto, ¿cuál es la edad cuando dice abuelitos, edad media? ¿Cuál es esa edad límite?
En las personas ya de tercera edad empezamos desde 60, 61, que eso es propio de la edad, que es lo que se llama presbiacusia. Que ¿Es normal que te digan qué? Bueno, sí. Es lo esperado. Como nos cuesta ver de cerca a medida que avanzamos en edad, nuestro oído también envejece y por eso se nos dificulta escuchar. Gracias, doctora Mendoza, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Bueno, gracias a ustedes y tenemos muchas actividades en nuestro hospital, Dr. Domingo Luciani, en las mañanas para celebrar la Semana de la Audición. Gracias por la invitación. Las redes sociales, @foniatra Mendoza, y las del hospital, @orl.hdl, ORL de otorrinolaringología.hdl de Hospital Domingo Luciani. Muchísimas gracias, doctora Mendoza. Gracias por la invitación. 9:59.